Muchas gracias, buenos días, feliz sábado para todos. Wow, hace bastante que no predico en Miami. Una vez prediqué en la iglesia de Carol City y había 1000 miembros. Y para los que no me conocen, mi nombre es Neilo Gutiérrez. Fui colportor aquí por 3 años consecutivos. Trabajé con Pacific Express y bueno, tuve muchas oportunidades de predicar, pero quiero confesarles que ahorita tengo unas ganas de salir corriendo. Discúlpenme, pero he tenido muchas luchas esta semana. Wow, hasta la computadora se dañó. Es por eso que me ven que vengo con los libros, porque no pude terminar de hacer la cosa en la computadora porque se me dañó. Muchas batallas, pero aquí estamos. Porque el reino de los cielos es de los valientes. Y los que lo arrebatan estarán victoriosos allá en las mansiones celestiales. Aquí estamos para honra y gloria de Dios. Voy a ponerme en las manos de Dios para que sea Él quien predique y no yo. Me acompaña inclinando el rostro, por favor. Padre Santo, Rey de Reyes y Señor de Señores, bendito sea tu nombre, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Agradecido estoy, Señor, por el don de la vida, por el privilegio maravilloso que me das de ponerme en tus manos para que tú puedas edificarnos con tu palabra. Bendíceme en esta hora. Soy un vaso inmundo, lleno de errores, de hierros, pero confío en el poder de Cristo Jesús. Confío en su mano poderosa y en que tú, como mi Padre Celestial, me purifiques, me laves con la sangre preciosa de Jesús. Cúbreme con su manto de justicia. Esconde mi vergüenza, Señor. Lléname de tu Santo Espíritu. Apodérate de mí en esta hora. Tómame enteramente como tuyo, como tu instrumento, y edifícanos a todos en esta hora. Acompáñanos con tus santos ángeles y ayúdanos a acercarnos al trono de la gracia. Te pedimos estas bendiciones sin merecer nada, Señor, pero sabiendo que tú gratuitamente nos ofreces el don de la vida y la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me disculpan, hermano, que me emocione, pero el tema que voy a tocar en esta mañana es un tema que desde hace mucho tiempo me inquieta. Y es el hecho de ver que dentro de nuestra iglesia muchos se han separado, equivocadamente han tomado un rumbo, algunos haciéndose el testigo fiel que amonesta a la iglesia adventista del séptimo día, otros el cuarto ángel, muchos otros como los santos de los últimos días que nos amonestan a nosotros. Yo nací en esta iglesia, en las rodillas de mi abuelo, pionero de la iglesia en Sierra Maestra, allá en Venezuela, el estado Zulia. Me daba las clases del conflicto de los siglos. Los libros rojos del espíritu de profecía eran tan familiares para mí que yo un día le pregunté, ¿dónde está la hermana Elena de Guay? Y fui a la iglesia, abuelo, ¿dónde está la hermana Guay? Yo quería conocer a la hermana Guay. Tía Noemí, ¿dónde está la hermana Guay? No, mijo, la hermana Guay murió en el año 1915. Oh, no puede ser. Me puse tan triste porque para mí era tan familiar el espíritu de profecía que yo la veía que estaba allí. Pues bien, cuando comienzo el rumbo de mi vida, mi papá no era adventista, era católico, le dicen a todo el que no es nada, ¿no? Y mi mamá sí era adventista, entonces viví entre los dos mundos. Cuando me hice un jovencito de 18 años,
empecé a probar el mundo. En una de esas me topé con una joven que me dijo: apártate de mí porque tú eres mundano. Wow, aquello me dolió tanto que yo dije: mundanos le dicen a los que están divorciados del reino de los cielos. Y yo nací en la iglesia, ¿cómo es posible? Yo soy un mundano. Y eso me hizo reflexionar mucho. Tenía 18 años, creía que era el dueño del mundo. Empecé a estudiar por mí mismo, a buscar a Dios. Se me acerca un amigo de la infancia, Francisco Hernández. Hoy no está en la iglesia, ojalá me esté escuchando. De paso, un saludo a la iglesia de Opaloca, a todos ustedes, a Yelía Spring, disculpen, y a todas esas bellas personas que nos acompañan en las redes sociales. Yo no sé cuántos van a ver este tema. Ojalá que lo puedan ver muchas personas, inclusive nuestros hermanos separados. El tema es para todo el pueblo de Dios. El tema se llama el exitoso componente de los redimidos. El exitoso componente de los redimidos, y aclaro la palabra componente, o sea, el conjunto, el componente, los que componen el pueblo de Dios de los redimidos de todas las edades. Ese es el tema que quiero tocar en esta hora. Pues bien, Francisco Javier se me acerca y yo andaba en el mundo, era administrador de minitecas, no descansaba, todos los días estaba trabajando en minitecas y haciendo bonches. Fui presidente de un centro de estudiantes por 4 años consecutivos y estaba todo en el mundo. Y me dice Francisco Javier: Neilo, te invito a la iglesia adventista. Wow, ¿tú a mí? Sí, yo soy el que te tengo que invitar a ti. ¿Tú me invitas a la iglesia adventista? Sí, pues yo voy. Él se sorprendió, no se imaginaba que yo le iba a decir que sí. Y pues me preparé y fui. Cuando llegué me acuerdo que me recibe la hermana Beatriz Wilhelm, y me regala el libro San Mateo en miniatura. Me lo tragué esa noche, me lo tragué. Desde ahí en adelante emprendí mi camino al conocimiento nuevamente de lo que es la palabra, de lo que es el espíritu de profecía. Me encontré con una iglesia pujante en 1980, el 23 de mayo, cuando nací en esta iglesia de manera madura como adventista. Y había muchas personas que estudiaban. Y a mí se me hacía la boca agua cuando yo veía a aquellas personas cómo manejaban la escritura y cómo manejaban, ¿verdad?, este conocimiento. Y a mí me parecía inalcanzable llegar allá. Y yo decía: wow, yo quisiera ser así, yo quisiera conocer eso. Pues empecé a reunirme con unos hermanos, me unieron como diácono y empezamos a estudiar, a hacer obra misionera. Dábamos 20 estudios bíblicos todos los fines de semana. Hacíamos vigilia, atendíamos a los enfermos. Oye, qué experiencia tan bonita. Y me acuerdo, jóvenes, había muchos grupos. Y me recuerdo que entre los grupos que habían unos que me decían: mira, la iglesia no es solamente leer la Biblia y andar ahí todo apagado, frío, no, la iglesia también es moverse, andar bien, sentirse bien, visitar sitios, tener muchos amigos y salir. Vamos a jugar bowling, vamos a buscar pinzulia, vamos a jugar dominó, vamos a jugar billar. Y yo decía: no, wow, yo había venido de allá. Me acuerdo que había un hermano que era primer anciano y me decía: hermano, ¿usted viene por Cristo o por Cristina? Porque las muchachas me abordaban. Yo le decía, a mí me dolió mucho, pues yo dije: yo llegué aquí fue por Cristo. Cristinas había muchas allá afuera. Y lo peor que yo pudiera hacer era meterme con las hijas de Dios, jamás. Para mí la iglesia es el cielo, no era. Es el cielo, porque aquí está el pueblo de Dios. Pues me sentí muy feliz. Entré a la iglesia y empecé esa trayectoria. Todos aquellos que me invitaban a esos sitios, lamentablemente quedaron fuera. Todos se salieron de la iglesia. Me acuerdo que hasta el que dirigía los sociales de la iglesia se llevaba a los muchachos para las discotecas, para las tascas. Y a mí un día me usaron como diácono para que fuéramos al sitio a ver a todos los que estaban allí. Y aquello fue terrible. Cuando vino la junta administrativa, a casi media iglesia tuvieron que borrar. Y yo dije: ¿por qué? Si tenemos algo tan precioso. Yo
No soy partidario de empujar a nadie para hacer obra misionera. Las cosas tienen que ser espontáneas. Cuando tú empujas a alguien es porque no sabe. Mire, si viene un terremoto o si viene un huracán, yo era miembro activo de la iglesia Hialeah East. Wilmary y Katrina estuvieron cuando yo estaba aquí y acabaron con la iglesia. Aquello fue terrible. Me acuerdo que la gente se sentía tan enamorada de la iglesia que muchos ya no quisieron más nunca volver a la iglesia porque la iglesia se acabó. Pero la iglesia no es el edificio, la iglesia somos cada uno de nosotros y debemos ponernos en las manos de Dios cada día y amar nuestra iglesia por edificarla. Pues bien, en este tiempo he podido contemplar durante mis 32 años en la iglesia, militando en ella, que han habido grupos y divisiones y muchas disensiones, donde unos se sienten más santos que otros se sienten como que dominan más la palabra, otros se sienten como que aquí no es, sino donde se mueve el esqueleto, donde se vibra la emoción. Y la palabra dice ni a la derecha ni a la izquierda. Hay un pueblo y tenemos un evangelio eterno y a nosotros nos levantaron para ese evangelio eterno. Pero tenemos que comprender nuestra esencia, la razón de ser y nuestras raíces para poder defender ese mensaje que tenemos, para poder salir a predicar el evangelio. Pero ¿qué pasa? Si no conocemos, no podemos salir a predicar nada. Si yo sé que viene el huracán, a mí nadie me tiene que decir que me prepare. Ahí viene el huracán, vi las noticias y me preparo inmediatamente. Pero también, ¿qué voy a hacer? Al vecino, mire, usted no sabe, apúrese que viene el huracán. Mire, corra fulano que viene el huracán. Llamo al primo, llamo al tío, llamo a todos, ¿verdad? Porque viene un huracán, ¿sí o no? ¿Qué pasa entonces con la iglesia adventista? Nos condenan y nos han llamado hasta Babilonia. Porque nosotros estamos confundidos, tenemos problemas. No es cierto, hermano. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 al 22, la única amonestación que le hacen a la iglesia adventista no es por doctrina. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista no predica herejías. La iglesia adventista tiene la doctrina más pura y santa que ha podido existir a lo largo de todas las edades de este planeta, que son casi 6.000 años. ¿Qué sucede? La iglesia adventista, por lo único que se la amonesta es porque está tibia. No dice que está frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente para vomitarte de mi boca. ¿Por qué? Porque de esa manera sentiríamos que estamos perdidos y reaccionaríamos. Pero estamos tibios. Ahora, necesitamos enrumbarnos a lo caliente, pero para poder entrar en esto, necesitamos conocer nuestra verdad. Y espero con la ayuda de Dios, en este poco tiempo, mostrar aquí acerca del pueblo de Dios, porque Cristo está cercano. Cristo ya viene. Miremos allí Apocalipsis capítulo 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice así: después de estas cosas miré, y aquí una gran multitud. ¿Cómo, hermanos? Una gran multitud, la cual ninguno podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lengua, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos, que son victoria. ¿El éxito de quién? Del complemento de los redimidos de los últimos días. Allí están todos, pero en todo ese grupo, ¿a quiénes se distingue? Eso es lo que pretendo en esta mañana demostrar. Apocalipsis 1:7 nos dice: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. La señal que tiene el pueblo de Dios de la venida de Cristo es las nubes de los cielos.
El impostor, Satanás, tratará de imitar la parusia, la aparición de Cristo Jesús, pero no podrá imitar la venida de Jesús viniendo en la nube de los cielos. Dirán que está en varias partes, a lo mejor saldrá en naves espaciales. Hoy muchos están hablando de los ovnis y ya inclusive los noticieros de manera seria están tomando esto un poquito como que más responsable. Los militares y los secretos de militares hablan de apariciones de ovnis y de extraterrestres. Nosotros sabemos que no estamos solos. La pluma inspirada nos ha dicho que no estamos solos. La tercera parte de los ángeles que pecó está en este mundo y tratan de engañarnos y confundirnos. Ellos, ¿verdad?, en los últimos días se aparecerán como los apóstoles diciendo que la ley ha sido cambiada. También aparecerá el propio Satanás, que será el acto capital que coronará el gran engaño de los últimos días. Y es que el propio Satanás se vestirá de ángel de luz y se aparentará ser Cristo Jesús, que ha venido a buscarnos. Todo esto lo tenemos revelado en nuestros mensajes. Conocemos esta verdad. Hierve esta verdad en nuestros corazones para pregonarla y decírsela al vecino, al amigo, al compañero de estudio, de trabajo, a todos. Necesitamos que esto hierva en nuestra sangre. Necesitamos calentarnos y dar este mensaje maravilloso que Dios nos ha dado para esta hora. En el libro de San Mateo, en el capítulo 20, encontramos el componente de los hijos de Dios. Dice el capítulo 20, versículo 1 de San Mateo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Este padre es Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Él viene a contratar. Y contrata a unos obreros a la primera hora. Y contrata con ellos 1 denario. No es el tema de la mañana. El denario representa la vida eterna. Y los contrata para trabajar en su viña. Luego sigue diciendo: y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. ¿Cómo estaban? Ociosos. Y les dijo: y también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. A esto no les ofrece 1 denario, sino lo que sea justo. Estuve buscando la palabra en griego y la palabra quiere decir también los que son justificados, para que seas justificado, porque estos son los que aparecen cuando ya Cristo ha llegado y los cubre con su justicia, y su justicia les da la vida eterna. Dice el verso 5: salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban ociosos, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Interesante que los de la hora sexta y novena los toma como contratados a la misma hora. No cabe duda que es un pueblo distinto. Un pueblo que trabaja como en equipo. ¿Cómo que se llaman esas competencias cuando se hacen de relevo? ¿Es que se llama? Que termina uno y pasa y el otro continúa. Pues este grupo es así especial. ¿Y saben qué? Ese grupo especial somos nosotros. Ahí estamos representados nosotros. Y hay un grupo que son los de la hora 11ª. Vamos a mirar quiénes son ellos. En el libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a leer en el libro Patriarcas y Profetas. Hay un capítulo que se lo recomiendo mucho y se llama el capítulo 32 de Patriarcas y Profetas, la ley y los 2 pactos. Dice: cuando Adán y Eva fueron creados, recibieron el conocimiento de la ley de Dios, conocieron los derechos que la ley tenía sobre ellos. Sus preceptos estaban escritos en sus corazones. Cuando el hombre cayó a causa de la transgresión, la ley no fue cambiada, sino que se estableció un sistema de redención para hacerle volver a la obediencia.
se le dio la promesa de un Salvador y se establecieron sacrificios que dirigían sus pensamientos hacia el futuro, hacia la muerte de Cristo como supremo sacrificio. Si nunca se hubiera violado la ley de Dios, no habría habido muerte, ni se habría necesitado un Salvador, ni tampoco sacrificios. Estuvimos estudiando hace 2 semanas atrás acerca de Caín y Abel. Los dos trajeron una ofrenda. Abel trajo el sacrificio de un cordero y Caín trajo los primores de la agricultura. Esto fue una rebeldía de Caín. Caín conocía el mensaje. Dios había hecho provisión y le había instituido un sistema que permitía mantener en la mente aquella promesa maravillosa donde Cristo le mostraba que Apocalipsis 13:8, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, vendría para limpiar el pecado de Adán y de toda su descendencia. Cuando Él vino y trajo los primores de la agricultura, se veían bonitos. Y yo me preguntaba cuando no conocía, ¿pero por qué? Era mejor los frutos que traer y matar un animal. Pero nosotros no podemos cambiar el mensaje de Dios. Nosotros no podemos traer fuego extraño. Nosotros tenemos que hacer las cosas como Dios dice. No son imposiciones, son instrucciones, son consejos, como vamos a ver allí, para que podamos mantenernos en la santidad de Dios. Pues bien, Dios había hecho este sistema para que Adán y todos sus descendientes pudieran hallar la justificación por la fe en Cristo Jesús. Ahora, las 10 palabras, como se dice realmente en el original, los 10 mandamientos, no era más ni menos que esto. Dice Patriarcas y Profetas, allí el mismo capítulo, la ley y los 2 pastos, en la página 379, en el segundo párrafo. A Moisés se le dijo que escribiera como Dios se lo había mandado, derechos y leyes que contenían instrucciones minuciosas. ¿Eran qué? Instrucciones minuciosas. ¿Qué era eso? La Torá. Nuestros hermanos los judíos mesiánicos, los quiero, los amo, son mis hermanos. Ellos han querido mostrar como que nosotros tenemos que regresar al judaísmo. Pero sabemos que la historia profética nos muestra que en el año 34, ellos por haber desechado a Cristo quedaron a un lado como pueblo, y Dios levanta un pueblo a la hora tercera, que vamos a ver que son los cristianos. Ahora, ¿qué sucede? Estas instrucciones minuciosas, ¿verdad? Dice, respecto a lo que el Señor requería, estas instrucciones relativas a los deberes del pueblo para con Dios, a los deberes de uno para con otros y para con los extranjeros, no eran otra cosa que los principios de los 10 mandamientos ampliados y dados de una manera específica en forma tal que ninguno pudiera errar. Eso eran los 10 mandamientos, la Torá. La Torá son los 10 mandamientos. Ahora, los judíos la rodearon de más de 6,000 leyes para protegerla, donde se metió la mano humana, donde se llegó al extremismo legalista y donde se divorciaron de lo que es la gracia y la justicia maravillosa de Cristo Jesús. Por eso llega el Cordero y ni siquiera lo reconocen. A los suyos vino y los suyos no le conocieron, más a los que le conocieron, a los que le recibieron, le fue hecho potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Hermanos, aquí hemos cometido errores y yo una vez caí en lo mismo. Pensé que los cristianos éramos los que decía a los que le recibieron les fue hecho potestad de ser llamado hijo de Dios. Sí, a nosotros también, pero primero fue a los judíos. A pesar de que Israel sea como la arena del mar, tan solo un ¿qué? Un remanente sería salvo. Cuando Cristo llega, hay un pueblo que levanta. ¿Y quiénes son? Los apóstoles. ¿Ellos eran qué? Judíos. Los de la comisión de los 70, cuando van a predicar y evangelizar, ¿quién era? Judíos. Los 120 que iban de 2 en 2, judíos. Los 500 que estaban allí en Hechos capítulo 1, versículo 11, cuando Cristo va siendo tomado en las nubes de los cielos, eran judíos. Los 3,000 que se bautizaron en Pentecostés, cuando Pedro se levantó a predicar en aquel momento maravilloso, eran judíos. Eran muchos también
prosélitos del judaísmo. Es decir, la iglesia cristiana primitiva no se levanta con los gentiles. Los gentiles van a entrar en acción en el año 34, cuando por mano de Pablo, ¿verdad?, se introduce aquel evangelio hacia los gentiles que eran considerados como perros divorciados del reino de los cielos. Hasta entonces se estaba cumpliendo todo en Jerusalén, porque Jesús dijo: yo vine ¿a quiénes? A las ovejas de Israel. Tengo mucho pueblo que está, ¿qué dónde? Fuera. Pero ahorita, Israel. Hoy la iglesia adventista está así. Tenemos que trabajar aquí adentro, fuerte. Tenemos que conocer nuestra esencia, nuestras raíces, para después ir ¿a qué? A predicar a todas las ovejas que están fuera y que entrarán en la hora 11. Pues bien, Dios había hecho planes, pero el pueblo se divorció. Esto le supo a nada y el pueblo cayó inmiscuido en el pecado. Por lo tanto, Dios tuvo que exterminar esa raza longeva con el diluvio. Y después de ese diluvio quedaron 8 miembros: Noé y su familia. Y de allí, que es la lección que estamos estudiando ahora, ¿verdad? Noé y su familia empiezan un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. ¿Y qué sucede? Al igual que Adán y Eva, cuando empezó la felicidad y cuando todo hubo bien, se quitaron la ropa, se desvistieron y vino el despeñadero. Noé se emborrachó porque la tierra estaba fluyendo leche y miel, estaba todo contento, hizo fiesta y se emborrachó. Se quitó la ropa, se desnudó y vino su nieto Canaán, hijo de Can, ¿verdad? Y lo vio desnudo y se burló de su abuelo y lo dijo a los demás, puso en vergüenza a su abuelo y su abuelo lo maldijo. Y desde entonces Canaán vino ¿a qué? A menguar y a menguar hasta ir al suelo. Ese Canaán es la famosa tierra de Canaán que se le da después al pueblo de Israel para que tomaran posesión de ella y que acabaran con todos los cananeos y que no dejaran a nadie. Ese pueblo de Canaán se había corrompido. Muchos han querido decir que Canaán eran los que tienen la piel de color. Y no es así, porque los que tienen la piel de color vienen de Cus y no de Canaán. Los cusitas son los etíopes, los egipcios de piel de color, pero los cananeos no eran de piel de color. O sea que no es por la maldición que existe el color que tenemos algunos, ¿verdad?, en la piel. No es por eso ni por ninguna maldición. Dios, ¿verdad?, nos muestra que cuando tú te divorcias de Él, lamentablemente caes en pena y destrucción y ruina. Y eso fue lo que le pasó a Canaán. Ahora vemos que luego de esa otra oportunidad, el pueblo se vuelve a corromper. Y allí levantan ¿un qué? Una torre, un edificio que llegara hasta las nubes de los cielos, para hacerse grande y no volver a perecer en las aguas del diluvio, cuando Dios ya había hecho provisión para un plan de redención a través del rito del ceremonial judío. Pero ellos se divorciaron de esto. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que allí en Ur de los Caldeos busca un hombre que todavía tenía en su corazón los principios divinos y que amaba a Dios, y se llama Abraham. Y Abraham era un hombre millonario, un hombre que tenía muchas reses, muchos corderos, muchas vacas, y aún así, con toda su familia, con toda su parentela, dejó todo por seguir a Dios. Por eso se le llama el padre de la fe. Y dejó todo para ir a donde ni siquiera sabía a dónde iba a llegar. A Abraham se le da la promesa. En Abraham
se continuaría con la promesa que Dios le había dado al pueblo. Y por eso vemos que cuando el pueblo sale de Egipto, lo llevan al desierto y Dios ahora quiere nuevamente reformarlo. Y en el monte de Sinaí le presenta nuevamente ¿qué? Las 10 palabras, los 10 mandamientos. Fíjense algo interesante, cuando habla del sábado dice, acuérdate del sábado para santificarlo. ¿Por qué le dice al pueblo de Israel acuérdate? Si apenas le está dando la ley, ¿de qué se iban a acordar? Se están acordando de lo que ya le había dado a ¿quiénes? A sus padres, a sus ancestros. No le estaba dando algo nuevo, seguía lo mismo. Seguía, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre y por la eternidad. El mensaje era el mismo, debían continuar, debían perseverar, pero el pueblo de Israel también erró. Vino su Redentor y no lo conocieron. Se copiaron de sus vecinos y empezaron a abandonar los mandamientos, a fornicar, a hacerse paganos. Se entregaron a la lascivia, a la pasión sexual. Se olvidaron de Dios. Y cuando Cristo llega estaban en oscuridad total, no lo reconocieron. Por tanto se cumple la profecía en el año 34, donde quedaría Israel desolado y vacío. Ya Dios no andaría más con ellos, como pueblo, más como persona, sí. Y levanta un pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? Hechos capítulo 2, versículo 14. Dice allí, están en pleno Pentecostés y están todos hablando. Y lo que ellos predicaban y hablaban admirados de Dios, lo podían escuchar todos aquellos que habían venido de otras partes a celebrar con ellos allí y que hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, y todos podían entenderle en su lengua. Y entonces otros decían, lo que están es borrachos. Y se levanta Pedro, aquel cobarde, se levanta ahora lleno del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 versículo 14 y dice, entonces Pedro, poniéndose pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros pensáis, siendo apenas la hora tercera del día. Los segundos obreros que contrató el padre de familia, ¿quiénes fueron? A la tercera hora del día. ¿Quiénes son estos? Los apóstoles. Ese pueblo remanente que quedó de los judíos. Ellos fueron ese pueblo remanente que salió a predicar las buenas nuevas, a contar de que Cristo había cumplido su promesa, que lo que habían esperado nuestros padres, Adán, Noé y todos los demás, y Abraham, ahora estaba aquí. Cristo había llegado, había sido fiel, había sido levantado en la cruz del Calvario para traernos a todos a la luz y a la vida eterna. Ellos se levantaron para esto. Dice que allí en ese sermón se bautizaron 3,000. Imagínense ustedes cuando se predica el evangelio con poder, como dice Pablo, allá en Romanos 1, 16, 17, dice que el evangelio es ¿qué? Dinamita. Es poder de Dios para salvación. Pero hay algo más maravilloso, y es que el evangelio te da gozo, te da alegría, porque te dice, yo sé que tú no puedes. Por eso yo vine a este mundo y morí por ti. Y yo te regalo mi gracia, te regalo mi justicia para que tú seas cubierto con mi vestido. Y no importa de qué color son tus pecados, no importa de qué color haya sido toda tu trayectoria de pecado. Yo te amo, yo te quiero. Y si confías en mí y no dudas, yo te llevaré al reino de los cielos. Pues esos obreros que levanta allí son los apóstoles. Viene después un tiempo de oscuridad. 1260 años profetizados en el libro de Daniel, capítulo 7. En esa profecía, Dios nos mostraba que durante 1260 años el pueblo de Dios iba a ser perseguido, sometido, encarcelado y muerto. Horrorosa fue la gran cantidad de todos aquellos que perecieron en manos de sus aniquiladores,
que con el pretexto de la Santa Inquisición llevaron a la tumba a muchos de nuestros hermanos. Les quitaron la Biblia, les quitaron la identidad, y era necesario levantar otro pueblo que empuñara la verdad en alto y siguiera adelante para mostrar a un mundo que está en oscuridad que Cristo viene, que Cristo no desmaya y que su promesa es fiel hasta el final y que también es para nosotros. Habían unas profecías allí en el bosquejo de San Mateo capítulo 24. Vayamos a San Mateo 24. Dice San Mateo 24:30. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y vendrá el Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Aquel mismo mensaje que le dieron a los apóstoles en el monte de los olivos, cuando Cristo fue tomado delante de ellos al reino de los cielos, Hechos capítulo 1, versículo 11, esa promesa la tenemos nosotros. Y levantan a este pueblo para seguir pregonando la segunda venida de Jesús. Cristo viene pronto en las nubes de los cielos, pero no tienes que asustarte, no tienes que temblar. Cristo viene a buscarte porque te ama. Cristo viene a buscarte para llevarte a casa. Alégrate, gózate y coméntaselo a otros. No vayas empujado a dar el evangelio. Dalo con gozo, porque no somos egoístas, para que otros también puedan convertirse. ¿Por qué decimos que la iglesia adventista está aquí? Porque había unas señales que allí se anunciaban. Dice San Mateo 24, versículo 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este hecho ocurre en el año 1755. Ocurre el gran terremoto de Lisboa. Un terremoto como nunca antes había habido. Pero inmediatamente, después de 1755, en el año 1780, también ocurre algo. El sol se oscurece y la luna se vuelve como sangre. Pero no queda allí, sino que también, haciendo caso a la profecía, en 1833 caen las estrellas del cielo. Y los que narran esto dicen que era tan tremendo esto que se podía leer el periódico a las 12 de la noche como si fuera la luz del mediodía. Fue algo para que todo el mundo se diera cuenta. Eran las señales que Cristo había dicho. ¿Cuáles son las señales que van a anteceder cuando Cristo venga? Estas eran una de esas señales. Pues había un veterano de guerra de este país que se llama William Miller, conocido en nuestros países latinos como Guillermo Miller. Este hombre veterano de guerra en el año 1831, alrededor de estas fechas, de estos acontecimientos, empieza a estudiar la palabra y se da cuenta que en el libro de Daniel 8:14 habla y dice hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. ¿Cuál santuario? Hasta ese momento esto no se tocaba. Pero él en ese momento pensaba que era la tierra que venía a ser purificada. Dios lo utilizó para iniciar el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Bendito sea el nombre de Jehová. Y William Miller empieza con esta verdad y le dicen, vamos para que predique. Y dice, no, yo no quiero predicar. Y le pone pruebas a Dios. Y entonces allí eso lo podemos ver en historia denominacional. Entonces Guillermo Miller le pone pruebas a Dios. Si tú quieres que predique, házmelo saber. Y pues le prepararon todo para que el hombre predicara, y desde allí empieza a predicar desde el año 1831. Y muchas de las denominaciones religiosas protestantes que existían en aquel tiempo, luego de la reforma del siglo XVI, empiezan a unirse a aquel movimiento adventista. Un movimiento adventista que guardaba el domingo. Eran los adventistas del primer día del domingo. No conocían la verdad del sábado. Así fue
como se fue gestando este grupo que es llamado, según San Mateo capítulo 20, ¿verdad?, a la hora sexta. Se predica el mensaje del primer ángel y el mensaje del segundo ángel, donde hay confusión en las otras iglesias, y a Elena de White la defraternizan de la iglesia metodista. Me corrían si me equivoco. Metodista. Llega a Elena de White y toda su familia la defraternizan. Pero aún ella sí, la verdad la había abrigado tanto en su corazón hervía por fervor por Dios, que abandonó, no le importó. Siguió con Miller porque lo que estaba predicando era verdad del cielo. Se estaba levantando los obreros de la hora sexta, los adventistas del primer día. Así lo dice Elena de White en el libro Primeros Escritos. Pues bien, llega aquel momento donde William Miller, según sus pronósticos matemáticos, Cristo debía aparecer en la primavera del año 1843. Así daban los cómputos de 2300 tardes y mañanas. Y esperaron todos y no pasó nada, no vino Cristo. Luego dice, no, me equivoqué. Hay un año que tengo que agregar, porque el año cero no existe, no puedo brincar de aquí para allá. El año cero tengo que contarlo. Entonces le sumó un año y entonces ya no era 1843, sino 1844. Esto deberíamos saberlo como el ABC, todos los adventistas del séptimo día. Y allí, entonces en 1844, ahora sí, en la primavera debería aparecer Jesús. Y resulta que tampoco apareció Jesús. Y ya se sentía mal Guillermo Miller. Wow, ¿será que me equivoqué? Pero él seguía mirando y todo era tan certero que él decía, no puede ser. Y siguió predicando este evangelio. Y después se da cuenta que Cristo no debía aparecer en la primavera, sino en el otoño, que debía aparecer más o menos entre septiembre y octubre. Y miró la fecha y dijo, debe llegar entonces el 22 de octubre de 1844. ¿Conocen esa fecha? Nuestra fecha de identidad. Allí nacimos nosotros. ¿Nacimos cuándo? Cuando después de un gran chasco, que Cristo no apareció el 22 de octubre de 1844, pasaron las 12:30 de la noche y Cristo no vino, la mayoría se le apagó la fe. Solo 50 hombres quedaron allí, fieles. Y un jovencito de 16 años, jóvenes, un jovencito de 16 años orando allí. Dios le mostró, como le mostró a Esteban, que estaba pasando del lugar santo al lugar santísimo, que no era la tierra la que venía a ser purificada, sino el santuario del cielo. Cristo estaba pasando a oficiar por nosotros el Yom Kippur. ¿Y qué es el Yom Kippur? Es el acto de ser borrado nuestros pecados. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que yo no puedo hacer por mí, Cristo lo va a hacer por mí. ¿Qué tengo que hacer yo? Confiar en la fe de Jesús, porque Él es el que va a limpiar este cuerpo. Yo en mi mente y mi corazón y en el espíritu voy a hacer todo lo que pueda para honrar su nombre, para levantar en alto su ley. Pero mi carne es débil, por eso Dios condenó al pecado. ¿Dónde? En la carne, para que de esta manera yo en el espíritu pueda agradar a Dios. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Y cada día qué hacía? ¿Cuándo lo hacía? ¿Lo había logrado Pablo? Cada día golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, porque somos ¿qué? Carne vendida al pecado. Nos gusta el pecado, tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hundirnos en la desidia, en el error. Pero Cristo nos conoce, porque no es un Dios divorciado de nosotros. Cristo vino y el Dios eterno, Hijo Cristo, vino a esta tierra y se volvió uno como tú y yo de carne. Con nuestras deficiencias, con nuestras necesidades. No tomó una naturaleza sin pecado. No tomó la naturaleza caída del hombre después del pecado. Porque si no, Él tuviera, ¿cómo se llama esto? Tuviera superioridad sobre mí. No sería un ejemplo. ¿Qué oportunidad tendría yo si Dios, que viene como Dios y es santo, lo cumple de manera perfecta, y yo, que soy humano, débil, vendido al pecado, no lo logro?
Me dice como Superman, ven, mira, haz como yo, guau, 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 y pasa el océano. Haz tú lo mismo. Me voy a ahogar. Yo soy un pecador. Nací con una naturaleza pecaminosa. Soy débil, pero debo confiar en Dios. ¿Qué sí nos pide Dios? Que lo intentemos. Que no nos quedemos. Intentémoslo. Si pecamos, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Juan 2, versículo 1. Cada pecado que yo confieso, no importa de qué color es, hermano, tú debes creer que Dios lo borró. Si tú dudas, estás dudando del poder de Dios. Él te va a hacer limpio, sin mancha y sin arruga de pecado. Pues bien, en ese momento que no vino, se queda Irán Edson con esta verdad y la muestra a sus hermanos. Y los hermanos se ponen a revisar y se dan cuenta que Cristo, cuando le hicieron acercarse al Hijo del Hombre, le hicieron acercarse al Hijo del Hombre, ¿dónde? A donde estaba el Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. No venía a la tierra. Era el santuario celestial que se estaba inaugurando, ¿verdad? Y era por eso que Pablo, cuando nos predica acerca de esto, nos dice que Cristo no entró en un templo hecho de mano de hombre, sino en el cielo mismo, ¿verdad? Para ministrar por nosotros. Lo que le dieron a Adán, lo que le dieron a Abraham, lo que le dieron al pueblo de Israel en el Sinaí, y lo que nos dan a nosotros es el mismo evangelio eterno, no hay otro. Cuando dicen Colosenses 2, 14 al 17, que esto eran sombras de lo que había de venir, no nos está diciendo sino que esto que ya se cumplió, ya no hay que hacerlo más, ya no hay que matar más corderitos porque Cristo ya murió. Pero el santuario continúa. Por cuestiones de tiempo no voy a buscar el texto. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice que lo que hubo fue un cambio de ¿qué? De sacerdocio. El sacerdocio lo llevaba el pueblo de Leví, pero Cristo era judío y nunca había tenido que ver los judíos o Judá con el santuario. Pero Cristo, que era judío, ahora toma el sumo sacerdote, toma el oficio de sumo sacerdote, que nos convenía, dice Pablo, sin padre, sin genealogía, sin pecado, eterno, no se muere nunca, compasivo, misericordioso, tal Padre, tal sumo sacerdote nos convenía. Y entonces, a partir de ahora, Cristo ministra por nosotros en el santuario celestial. ¿Qué está haciendo hoy? Estamos en pleno Yom Kippur, que comenzó en 1844, limpiando tu pecado y el mío, borrándonos para que no tengamos más tendencia pecaminosa. Pues bien, este pueblo que levanta aquí, junto con el otro, a continuar como relevo el mensaje que empezó William Miller, es la iglesia adventista del séptimo día. Estos son los de la hora sexta y los de la hora novena. Desde 1844, la iglesia adventista, con estos oráculos de la verdad, ha ido pregonando en toda nación, tribu, lengua y pueblo este mensaje. Hoy somos alrededor de más de 25 millones de adventistas en el planeta, donde tenemos instituciones benéficas, hospitales, colegios y fundaciones para beneficiar al mundo. Debemos abrazar esta iglesia con todo nuestro amor, con todas nuestras ganas, porque Cristo viene pronto. Pero hay un pueblo que está afuera. Dice Evento en los últimos días, y estos son los de la hora undécima, cuando se refiere a Apocalipsis 18, versículo 4. Evento en los últimos días, capítulo 14, página 201. Dios tiene joyas en todas las iglesias. ¿Dónde? En todas las iglesias. Y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el llamado mundo religioso. El Señor tiene su representante en todas las iglesias. No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. ¿Son qué? Representantes que Dios tiene, ¿dónde? En todas las iglesias. Ay, hermano, ¿saben que una vez me iban a borrar a mí porque estaba en la iglesia como maestro de escuela sabática? Y como me meto, me gusta escudriñar.
Y yo dije esto, wow, qué verdad, yo tenía 19 años. Wow, qué verdad tan grande. Dice que la gran mayoría del pueblo de Dios está afuera. Y son estos los católicos, los de la India, los de Asia, todas estas personas, los budistas. Ahí está la gran mayoría del pueblo de Dios. Wow, nosotros no podemos seguir mirando a esa gente por encima del hombro. Son nuestros hermanos. Debemos quererlos, debebemos amarlos y ellos deben sentir la sinceridad de que los queremos y los tendríamos aquí. Y compartir el mensaje. Pero dice la pluma inspirada que Dios no lo ha permitido. Porque si Él lo permitiera, nosotros los haríamos perder. Tremendo, hermano. Qué tremendo. Pues la iglesia adventista tiene la verdad pura. A nosotros no se nos condena porque tenemos herejía ni porque somos Babilonia. Lo único que se nos amonesta es porque estamos tibios. Hermano, necesitamos conocer nuestra verdad. Yo creo que ahí está el secreto. Necesitamos conocer nuestra esencia, nuestras raíces, para enamorarnos de nuestro mensaje, para predicarlo con ganas, con fuerza, con mucho fuero, para poder estar allí en ese día. Pero hay algo más que les quiero decir, hermano. Y esto me da mucho gozo. Somos privilegiados. Nosotros pertenecemos al grupo de los bienaventurados. Todos los que desde 1844 en adelante han predicado el mensaje del tercer ángel pertenecen al grupo de los bienaventurados. ¿Y por qué son bienaventurados? Porque usted no va a quedar frustrado. Muchos han predicado de la segunda venida de Jesús, pero este pueblo, la iglesia adventista del séptimo día, no va a quedar frustrado de predicar la segunda venida de Jesús. Todos podremos contemplar a Cristo viniendo en las nubes de los cielos, con poder y gran gloria. No importa si tú tienes que descansar por alguna enfermedad, por algún accidente o algo que tengas que ir al descanso a morir. Habrá una resurrección especial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7 y Daniel 2, capítulo 3 dice que se levantarán en una resurrección especial. ¿Quiénes? Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra y los que lo traspasaron. Esta es una resurrección especial porque para que Herodes, Pilato y todo ese tren que enjuiciaron a Cristo puedan estar vivos, tienen que resucitar. Y tienen que resucitar antes de que Cristo venga. Pues allí vamos nosotros también. Si hemos de descansar, seremos levantados. Por cuestiones de tiempo no voy a leer la cita, me lo van a aceptar hoy por fe. Pero se levantarán de las tumbas. ¿Para qué? Para unirse a un grupo de vivos que no va a conocer muerte, que son los 144,000. Elena de White se levantará. Algunos de nuestros hermanos que están separados de la iglesia adventista dicen que Elena de White es 144,000. A mí me daría gozo que fuera. Mi hermana, imagínate quién soy yo. Yo me quito el sombrero delante de esa mujer tremenda. Pero no es así, hermano. Los 144,000 van a ser trasladados de los vivos, sin conocer muerte. Pero los bienaventurados, de 1844 en adelante, que hayan descansado en Cristo, se levantarán un poco antes de la venida de Jesús. El Padre hará esa resurrección. Por eso es que la otra se sigue llamando primera, porque la hace Cristo. Pero esta resurrección especial la hace el Padre. Y dice que los reúne ahora a los justos vivos. ¿Por qué los justos vivos? Ahora ya no le dice 144,000, sino los justos vivos, porque ahora están los 144,000 que no han conocido muerte, y está el otro grupo de que descansó en la fe del mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14, 12 y 13. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos sigan. ¿Cuál trabajo? El trabajo de predicar el evangelio. Ellos se levantan. Y se levanta para escuchar el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Y aquí voy también otra vez con los separatistas. Hermanos, los quiero, los amo. Pero la verdad es una sola. El día y la hora de la venida de Jesús nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo. Solamente lo sabrán los 144,000 y los bienaventurados de la resurrección especial. Que cuando el Padre les declara el pacto de paz que Dios hace con ellos, les declara el día y la hora de la venida de Jesús. Amén. No te atemorices, porque te están diciendo que ahí viene ya Cristo. Mira que ya viene por la esquina. Cuidado, porque así van a engañar a muchos con la aparición de Satanás. Cristo
tú no tienes que preguntarte y averiguar cuándo es la fecha que viene. El Padre, si eres fiel, te lo va a decir de manera audible y lo podrás saber en aquel momento especial. ¿Qué debemos hacer? Prepararnos para estar allí. Pero hay un grupo especial que cuando pongan la ley dominical, el pueblo de Dios que esté fiel y que estemos despiertos, que no hayamos muerto, si somos fieles, seremos sellados con el sello del Dios vivo. Y con ese sello ya no moriremos. Seremos trasladados a la patria celestial sin conocer muerte. Y ese privilegio lo tenemos nosotros. Qué privilegio tan maravilloso. Será adventista, hermanos. Bendito sea el nombre de Jehová. Cuando usted ve esto, entonces usted se da cuenta que no hay otra iglesia. No se deje engañar, no hay otro grupo, ni iglesia, ni división, ni separatista que te pueda hacer salir de aquí. No hay otro. La iglesia, los de la hora sexta y novena, son los que terminan la obra con el mensaje del tercer ángel. Ahora, hay otro grupo especial, y este sí lo voy a buscar acá, en el conflicto de los siglos, porque hay muchos que hablan y especulan con respecto al cuarto ángel. En la página, si mal no recuerdo, 662 de la versión del 54, porque hay otra versión que me enredó. Dice así, página 662 del conflicto de los siglos. Paren la oreja. ¿Quiénes son el cuarto ángel? Dice allí, se dice de Babilonia, con referencia al tiempo en que está presentada en esta profecía, sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 5, ella lo cita aquí. Ha llenado la medida de las culpas y la ruina está por caer sobre ella. Pero Dios tiene aún un pueblo en Babilonia. Y antes de que los juicios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tengan parte en sus pecados ni en sus plagas. De ahí que este movimiento, ojo, de ahí que este movimiento esté simbolizado por el ángel que baja del cielo, alumbrando la tierra y denunciando con voz potente los pecados de Babilonia. Aleluya. Digo, wow, qué iglesia que tenemos nosotros. Qué bendita. Esta es la iglesia que está hoy vigente. No hay otra, hermano. No te dejes robar tu corona. No te dejes hechizar porque vengan unos que se pinten de israelitas y porque manejen la Torá. Nosotros manejamos también la Torá y además de la Torá manejamos el testimonio de Jesucristo, que es el Nuevo Testamento, la verdad del cielo para ti y para todos los habitantes de este planeta. Este pueblo son los que entran a la hora undécima. No hay más pueblos. Si usted se pone a ver, están los de la hora primera, los de la hora tercera, que son los apóstoles. Luego vienen, ¿quiénes? Los adventistas del primer día, William Miller y todo el movimiento millerita. Y en 1844, ¿quiénes continúan? Los que llaman en la hora novena, que levantan para predicar el mensaje del tercer ángel y Cristo ministrando en el santuario celestial. Esos somos nosotros, desde 1844. Pero después de nosotros no hay más pueblos, sino los que entran a la hora undécima, que están en Babilonia, que son nuestros hermanos y hay que irlos a buscar, que debemos amarlos y quererlos. Sí, hermano. La hora undécima, como usted dice, es la puesta de sol cuando se acaba el día, cuando se acaba todo. Amén, gloria a Dios. Las 6 de la tarde aproximadamente. Bendito. Ellos trabajan 1 hora y reciben la vida eterna igual que tú y yo. Sin embargo, hay muchos que estuvieron ministrando y predicando en la iglesia durante 40, 60, 70 años. Y estos en un momentico heredan la vida eterna. Pero ¿sabes qué? Hay que irlos a llamar pronto. Que no se esperen hasta ese tiempo. Hay que mostrarles esta verdad. Si ellos entran hoy, pueden ser parte de los bienaventurados. Porque los que estén allí, como no tienen tiempo para hacer profesión de fe, de alguna manera u otra, como somos cartas leídas delante del universo, tienen que mostrar que ellos aman con todo el corazón y con todo el alma este mensaje. ¿Y qué va a pasar? Les tocará sellar su pacto con la muerte. Lamentablemente. Cuando vemos en Apocalipsis capítulo 6,
Dice así. Capítulo 6, versículo 9. Y cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio de ellos, y clamaban en alta voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y le fueron dadas vestiduras blancas a cada uno de ellos, y le fue dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es una realidad. Es una realidad. Pero nosotros somos responsables de que muchas de esas personas no tengan que pasar por ahí. Son personas celosas que aman a Dios. Están confundidas, están en Babilonia, pero necesita que nosotros vayamos a alumbrarlos para que vengan y entren antes de que venga la ley dominical, para que formen parte de este pueblo y no tengan que sellar su pacto con la muerte, sino que pueden hacer profesión de fe hoy y puedan estar allí también junto a los 144,000 que no conocerán muerte. Juntos toda esta compañía de los bienaventurados estarán de pie, mirando al cielo, viendo a Jesús que viene en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. No importa si te toca descansar hoy. No importa si hoy tienes que partir a la muerte del sueño. Cristo te promete que si eres fiel aquí en esta iglesia, Él te concederá el don de la vida y te levantará el Padre un poco antes de que llegue para que lo venga viniendo en las nubes de los cielos. Pero cuando ya Cristo venga, entonces mirará hacia las sepulturas y dirá a los muertos que se levanten. Y se levantarán allí. Y aquí quiero mostrar esta cita. Permiso, ya con esto voy a concluir. Página 698 del conflicto de los hijos. Desde el cielo se oye la voz de Dios que proclama el día y la hora de la venida de Jesús y promulga a su pueblo el pacto eterno. Sus palabras resuenan por la tierra como estruendo de los más estrepitosos truenos. El Israel de Dios escucha con los ojos elevados al cielo. ¿Quién es ese Israel de Dios? Los 144,000 y los bienaventurados adventistas que estamos allí de pie, que resucitamos en la resurrección especial. Y dice: sus semblantes se iluminan con la gloria divina y brillan cual brillara el rostro de Moisés. Y cuando bajó del Sinaí, las manos no lo pueden mirar. Y cuando la bendición es pronunciada sobre los que honraron a Dios, santificando su sábado, se oye un inmenso grito de victoria. Pronto aparece en el este una pequeña nube negra de un tamaño como la mitad de la palma de la mano. Es la nube que envuelve al Salvador y que a la distancia parece rodeada de oscuridad. Adelanto un poco acá y dice la página 702. Entre las oscilaciones de la tierra, las llamaradas de los relámpagos y el fragor de los truenos, el Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. Dirige una mirada a las tumbas de los justos y levantando luego las manos al cielo exclama: despertaos, 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 los que dormís en el polvo de la tierra, y levantaos. Por toda la superficie de la tierra los muertos oirán esa voz, y los que la oigan vivirán, y toda la tierra repercutirá bajo las pisadas de la multitud extraordinaria de todas naciones, tribus, lenguas y pueblos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, gritando: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Y los justos vivos, es decir, los 144,000 y los bienaventurados, los adventistas del séptimo día, aleluya, ¿verdad?, unen sus voces a la de los santos resucitados en prolongada y alegre aclamación de victoria. Bendito sea el nombre de Jehová. Ahora estamos todos reunidos, pero fíjense, esta muchedumbre, esta gran multitud de toda nación, tribu, lengua y pueblo, no son los 144,000.
Esta es otra compañía, donde está la resurrección de todos los santos de todas las edades. Es allí donde viene Adán y todos los santos de todas las edades que se juntan y se unen a los justos vivos, los 144,000 y los bienaventurados. Bendito sea el nombre de Jehová. Qué verdad tan grande tenemos nosotros aquí. Qué mensaje tan poderoso. En vez de asustar a la gente, debemos hablar de la gente, de lo bueno que viene. Y mira, lógralo, no importa si estás enfermo, no importa qué edad tienes. Si te toca descansar, Cristo te va a levantar para contemplar la maravillosa aparición de Cristo viniendo en las nubes de los cielos con poder y gran gloria. Yo estoy feliz, hermano, de ser adventista. Estoy feliz de ser hijo de Dios. Y creo y confío en que soy hijo de Dios porque Él lo ha dicho así. Quiero terminar con este texto, hermano. Y discúlpenme, pero esta parte es muy importante, porque muchos se sienten frustrados porque no pueden. Dice así, esto es para el pueblo de Dios que tiene que pasar la gran prueba del tiempo final. Dice, así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, acusará también al pueblo de Dios. ¿Lo acusan hoy? Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su pretensión y a la supremacía. Si pudieran hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus pecados han sido perdonados, pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Dice, aun cuando los hijos de Dios, página 677, se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no produce temor por ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado. ¿Qué es lo que debemos hacer? Arrepentirnos de cada pecado, que debido a alguna falta por ellos cometida no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre todo el mundo. Si pudiesen tener la seguridad del perdón, no retrocederían ante la tortura ni la muerte, pero si fuesen reconocidos indignos de perdón y hubiesen de perder la vida a causa de sus propios defectos de carácter, entonces el santo nombre de Dios sería vituperado. Dice, mientras Satanás acusa al pueblo de Dios haciendo hincapié en sus pecados, página 676, último párrafo, el Señor le permite probarle hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probados. Él resuelve, el recuerdo de su pecado hará decaer sus esperanzas, pues es poco el bien que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Satanás trata de aterrorizarlos con la idea de que su caso es desesperado, de que las manchas de su impureza no serán jamás lavadas. Espera así aniquilar su fe y hacerle ceder en sus tentaciones. Pero ocurre algo maravilloso. Dice acá, pero por muy profundo que sea el sentimiento que tiene de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Amén. ¿Cómo? Amén. Página 678. Por muy profundo que sea el sentimiento que tienen de su indignidad, no tienen culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no pueden recordarlos. Si tú no puedes recordar tus pecados, no tienes tendencia pecaminosa. Dios ha hecho el milagro. Bendito sea Jehová. Lo que tenemos es que confiar y no dudar y levantarnos para predicar esta verdad hermosa que tenemos para que sean muchos los que se salven en los últimos días. Levantémonos, hermanos. ¿Quiénes quieren decirle a Dios hoy? Cuenta conmigo. Amén. Pongámonos de pie y vamos a tener... había un himno para terminar, Él me sostendrá, el 409, no sé si lo podemos poner, porque hay una parte que dice allí en Apocalipsis capítulo 7, que dice que viene una prueba fuerte
¿Y quién podrá estar firme? Y dice, Él me sostendrá. 409, ¿la podemos poner, por favor? Y terminamos con esto. Hermanos, me disculpan que me extendí un poco, pero había que redondear el tema. Ahora les digo una cosa, esto solamente es un aperitivo. Ahora necesitamos meternos en cada puntico y destapar esa belleza de joya que Dios nos ha dado. A mí se me hace la boca agua, hermano. Esta es una verdad maravillosa. Tú no te puedes callar cuando tú conoces esto, no te puedes callar. Nadie te tiene que decir que vaya a hacer obra misionera. Tú vas a ir y vas a ir empujado porque el corazón te revienta de la verdad que hay en tu corazón. Tienes que salir de allí y ahí está el éxito. Estudiar la palabra. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cantemos. Yo no sé cantar. Alguien que me ayude. Me encanta este himno. Me llena el corazón y me da fortaleza cuando veo que no puedo. Si mi débil fe flaqueare, Él me sostendrá. Si el mal me amenazare, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Nunca yo podré afirmarme con tan débil fe, mas Él puede dirigirme y me sostendrá. Él me sostendrá. Amén. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador. Él me sostendrá. Son su gozo y complacencia cuantos Él salvó. Y al salvarme su clemencia, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él no quiso ver perdida mi alma en la maldad. Dio su sangre por mi vida y Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá. Porque me ama el Salvador, Él me sostendrá. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos sienten hoy alegría de que son adventistas? Bendito sea el nombre de Jehová. Yo quiero hacer una invitación a que todas las familias se pongan juntas y se acerquen aquí. Voy a tener una oración por la familia. Ven, Yule. Venga, muchacha. Arrímense todos aquí, todos por familia, los que tengan sus familias acá. Voy a tener una oración. Amén. Necesitamos juntarnos. Necesitamos abrazarnos. Hoy más que nunca sostenernos. El diablo quiere destruir la familia. El diablo quiere dividirnos para destruirnos. No lo permitamos. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No te dice que no tenga problemas, seguro que va a tener problemas, pero te dice no te preocupes. Lo importante es que al final del día
te arrepientas, pide perdón y confía que Dios te va a perdonar. Abrácense, hermanos, pónganse junticos, todos juntos allí, que nadie se quede. Vamos juntos al cielo, la familia completa. Vamos a renovar nuestros votos. Vamos a amar al Señor hoy más que nunca. Vamos a entregarnos con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma para pertenecer al grupo de los 144,000 que no conocerán muerte. Oremos. Padre celestial, bendito, alabado y glorificado sea una vez más tu nombre. Gracias te damos, Señor, por este momento tan hermoso y tan precioso donde estamos juntos a nuestra familia. Ayúdanos a mantenernos así junticos, que nada ni nadie nos separe de tu amor. Y si por alguna razón hemos de despedirnos para ir a dormir hasta que venga, pues danos fortaleza. Danos tu ayuda, tu brazo poderoso, y ayúdanos a seguir confiando en que dentro de un ratico nos volveremos a reencontrar. Ayúdanos a ser fieles. Te pido por el pastor Valio. Sé con el pastor Alberto Valio, con esta iglesia que le has confiado. Bendice a cada uno de los representantes que están aquí con su familia. Bendice a cada líder, a cada joven. Ayúdanos a abrazar esta verdad. Abríganos contigo y cúbrenos, Señor, con el manto de justicia de Cristo Jesús. Lávanos, Señor, con su sangre preciosa y quita las manchas y las arrugas del pecado. Llénanos de tu Santo Espíritu y úsanos como instrumentos en tus manos para salvación. Reconocemos y sabemos que nosotros no manejamos al Espíritu Santo. Él nos maneja a nosotros si nos ponemos en sus manos. Bendícenos y edifica tu iglesia. Llévanos ahora con paz y bendice a todos los habitantes de este planeta, a todos nuestros hermanos en la fe, los que están en la iglesia católica, pentecostal, testigos de Jehová, los judíos mesiánicos. Todos son nuestros hermanos y son la gran mayoría de tu pueblo. Ayúdame con humildad a llevarles este amor y esta alegría de que pronto vendrás en las nubes de los cielos con poder y gran gloria para reunir el exitoso componente de los redimidos. Bendito sea tu nombre. Gracias, Señor. Guárdanos y síguenos dando un feliz sábado. Lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Pueden sentarse, hermanos.